Vamos a hacer unas rosquillas de anís. Para poder hacerlas necesitamos un bol, como se puede ver aquí, con 2 huevos y un vaso de vino o café más o menos lleno de azúcar. Lo que haremos será coger el vaso, echárselo a los huevos y seguiremos ahora. Ahora cogemos el mismo vaso que hemos utilizado para el azúcar, lo llenamos de leche y lo introducimos también en el bote, en el bol, con todo lo demás. Una vez batido en el bol los huevos, el aceite, los huevos, el azúcar y la leche, utilizamos el mismo vaso para añadir un vaso de aceite de oliva si puede ser, lo añadimos a la mezcla y seguiremos removiendo. Una vez disuelto el aceite en el líquido que hemos creado, añadimos en el mismo vaso donde hemos utilizado el aceite, donde hemos introducido la leche, el azúcar y el aceite, anís. Lo rellenamos más o menos con la misma cantidad y lo añadimos a la mezcla y removemos. Ahora añadiremos al bol con los ingredientes que hemos introducido antes un vaso un poquito más grande que el que hemos utilizado hasta ahora, que era este, lleno de harina. El objetivo es crear la masa para hacer las rosquillas. Entonces partimos más o menos de la cantidad del vaso y iremos añadiendo hasta que se haga más o menos espesa y no se quede en las paredes, no se quede pegado en las paredes del bol. ¿Vale? Entonces introducimos removiendo poco a poco y se irá haciendo cada vez más espeso hasta que luego se cree una masa que no se quedará pegada en las paredes. En ese momento es cuando nosotros podemos ir, ya sabremos que la masa estará en su correcto punto. También tenemos que añadir a la masa un sobre de levadura química, en este caso es Royal, que tenemos que añadirlo a la mezcla para que luego crezcan un poquito las rosquillas y queden más esponjosas. Así que una vez hemos añadido la harina, vamos batiendo el contenido. Se irá espesando poco a poco y luego iremos añadiendo poco a poco un poquito de más harina hasta que se quede una masa compacta. Ya tenemos el vaso de de harina preparado. Entonces lo añadimos al bol para espesar la mezcla y poder hacer la masa. Con el segundo vaso de harina podemos ver que la mezcla se hace bastante más espesa. Hemos removido suficiente, pero esto se va apelmazando y entonces tenemos que añadir otro vasito más de harina. Es lo que nos faltaría en este momento. De momento, con un vaso, después de batir la mezcla, vemos que se queda demasiado líquido. Vamos a añadir otro vaso más completo y seguramente necesitaremos un tercer vaso.
voy a hacer el mismo proceso. Batimos el bol, el contenido, con una batidora hasta que se produzca un líquido más o menos espeso, homogéneo, que será la base de nuestras rosquillas. Aquí tenemos el tercer vaso de harina que vamos a añadir y vamos a seguir mezclando la masa hasta que ya quede perfectamente espesa y que podamos incluso coger con las manos para seguir amasándolas fuera del bol. Cuando la tengamos suficiente espesa, entonces sacaremos la masa, la introduciremos sobre una plataforma y ¿veis? Ya se empieza a despegarse de las paredes y bueno, la pondremos en una plataforma para hacer las rosquillas. Ya podemos ver que el espesor es mucho más importante y por lo tanto empieza a solidificarse la masa. Seguimos dándole vueltas para mezclarlo mejor, a ver hasta qué punto podemos llegar. Aunque está espeso, como podemos ver, no lo podemos todavía amasar. Vamos a añadir el cuarto vaso de harina, ¿de acuerdo? Lo añadimos a la mezcla y ahora sí que empieza a estar solidificado, ¿eh? Poco a poco vamos amasando y ya tiene una consistencia que será la suficiente como para poderlo sacar del bol y amasarlo con las manos. Podemos comprobar que con este cuarto vaso de harina ya la masa se hace tan espesa que como no tengamos las dos manos para coger el bol, se mueve, ¿eh? Entonces ahora es cuando nosotros vamos a coger esta masa, que está bastante espesa ya, y la vamos a poner en una bandeja sobre la cual vamos a espolvorear un poquito de harina para que no se pegue la masa. Espolvoreamos un poquito de harina, como podemos ver, y ahora vamos a intentar coger la masa y ponerla en la superficie que hemos creado. Vamos sacando la masa. Ya se nota que está espesa, incluso con las manos podemos sacarla. Y ahora tenemos la masa, ¿veis? La masa ya la podemos coger con las manos y levantarla. Ahora se trata de amasarla, ¿vale? Para que quede un poco más consistente antes de dejarla reposar. Después de amasar un rato y añadirle a la masa espesa que habíamos obtenido antes un equivalente a un vaso y medio más de harina, obtenemos esta masa esponjosa que podemos ver. Esta ya sí que ya está amasada y ya está preparada para empezar a hacerse las rosquillas. Esta sería la masa de las rosquillas. Hemos aprovechado toda la harina
que hay en toda, que hemos ido añadiendo, y los trozos que se quedaban desprendidos, pues los hemos añadido a la masa, y como podemos ver, queda la masa perfectamente esponjosa, perfectamente esponjosa y preparada para trabajar y hacer la forma de las rosquillas. Ahora veremos cómo se hacen las rosquillas. Sí. Ahora tenemos la masa ya amasada. Entonces, para hacer las rosquillas vamos a utilizar dos elementos que ya conocemos. Aparte de la masa, el vaso famoso que hemos estado utilizando para hacer las medidas de los ingredientes que constituyen la masa, y además de una manga de estas que tengo para decorar, de una manga pastelera de estas que tengo para decorar, en una de las boquillas la voy a utilizar para hacer el agujero de la rosquilla. Con el vaso, de esta manera, haremos la circunferencia de la rosquilla, y con la punta de la manga podemos hacer el agujero del medio de la rosquilla. Así que ahora empezaremos a coger un trocito de masa, y con un trocito de masa lo amasaremos con un rodillo, haremos una superficie plana aproximadamente de un dedo de grosor y haremos las rosquillas. Aquí podemos ver, tenemos la masa y el rodillo. Cogemos un trozo de masa, está a punto de estar amasada, y lo que hacemos es aplanarla, de manera que hemos cogido quizás un trozo demasiado pequeño, pero lo que vamos a hacer es aplanarla hasta que más o menos la masa contenga un dedo o medio dedo. En este caso hay muy poca masa, vamos a intentar coger otro trozo un poco mayor, la mezclamos, entonces lo vamos a hacer. Con el rodillo vamos dándole. Vamos a añadir, estirarla. Como podemos ver, está un poco alta. Tampoco hay que pasarse mucho aplanando la masa, porque si no luego salen las rosquillas un poco demasiado pequeñas. En este caso, más o menos, más o menos ponemos el dedo como referencia, y de estas van a salir unas rosquillas quizás un poco gruesas, pero vamos a hacerlo. Cogemos el vaso que nos ha servido hasta ahora de medida y vamos haciendo las circunferencias que corresponden a cada una de las rosquillas. De momento estas rosquillas no tienen agujero, pero esto se soluciona muy fácil. Cogemos la punta y en medio le quitamos el agujero. Están quizás un poco secas. Riquísimas. Y
y vamos sacando las rosquillas y las vamos colocando encima de un papel. Aquí hacemos lo mismo. Aquí hacemos lo mismo. Estas van a salir enormes. Lo mismo. Estas van a salir. Y aquí lo mismo. Saliendo las rosquillas, más o menos por el mismo tamaño que tienen todas, y con la masa sobrante le añadimos más masa que teníamos. Seguimos amasando un poco y volvemos a hacer la operación para obtener unas cuantas rosquillas más. Este es el proceso. Cuando tengamos todas las rosquillas, ya volveremos os enseñaremos cómo se hace el freído de estas rosquillas. Aquí tenemos las rosquillas ya amasadas y conformadas. Nos han salido 2, 4, 5, 2, 4, 6, 6 por 5, 30 rosquillas que ahora procederemos a freír. A freír y bañarlas en azúcar, que es como realmente quedan las rosquillas de res. Nos disponemos a freír las rosquillas y tenemos preparado un vaso, o sea, un plato lleno de azúcar y las rosquillas. Lo que haremos será coger las rosquillas cuando esté caliente el aceite. Caliente quiere decir que no humee, sino que esté a una temperatura tal que al introducir una cuchara de madera dentro del aceite empiece a burbujear. En ese momento ya es la temperatura justa para empezar a freír las rosquillas. Normalmente para cada tanda de unas 7 rosquillas, que son las que caben en esta sartén, se tardan aproximadamente 3 minutos o 3 minutos y medio por cada lado, ¿vale? Hay que tener en cuenta que estas rosquillas van creciendo por la levadura y llegará un momento en que ocupan incluso demasiado. Pues habrá que sacarlas y esperamos a que se queden totalmente doraditas por los dos lados. Vamos a empezar. En este momento podemos comprobar que al introducir la cuchara de madera empieza a burbujear. Esto quiere decir que el aceite ya está a la temperatura óptima para freír. Ahora lo único que tenemos que hacer es cogemos cada rosquilla y la vamos introduciendo. Como podemos ver, son un poco grandes las rosquillas y al crecer seguramente saldrán de la sartén. Es importante que no esté el aceite demasiado caliente para que no se hagan demasiado por fuera y dejen de hacerse por dentro. Como podemos ver, las rosquillas están creciendo y han tomado un tamaño importante. Ahora mismo queda ya muy poquito, le hemos dado la vuelta. Las hemos mantenido unos 3 minutos por cada lado y estamos dorándolas. Como podemos ver, ahora están flotando porque se
se han expandido y ahora lo que haremos será sacarlas de una en una, ponerlas en papel secante. Esta es una rosquilla, esta sería otra rosquilla. Otra. 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 Y otra. Mientras tenemos ya aquí las 5 rosquillas, vamos a introducir otra tanda de rosquillas y mientras se van haciendo, procederemos al azucarado de las primeras. Bueno, son 7 rosquillas las que caben. ¿Cómo se azucara? Simplemente se coge la rosquilla y se introduce dentro del plato con azúcar. Y aquí la tenemos azucarada. Cogemos la siguiente, la introducimos dentro del plato. Han salido unas rosquillas bastante gorditas. Pero el resultado es muy apetitoso. Es recomendable comerse las rosquillas de una en una porque tienen muchísima azúcar, tanto en la masa como por fuera. Y la salud es lo primero, claro. Aquí tenemos las 7 primeras rosquillas. Aquí podemos ver el resultado de las 30 rosquillas que hemos hecho esta mañana. Ahora han quedado bien, ahora la cuestión es probarlas, a ver qué tal. Pero de momento están calientes, así que esperaremos a que se enfríen.